B Magazine, el soundtrack de tu viaje. B Magazine, el soundtrack de tu viaje. Bienvenidos a B Magazine, el soundtrack de tu viaje. En esta ocasión, pues estamos una vez más de manteles largos, Jess, celebrando, conmemorando a la mujer a nivel internacional, pero sobre todo a la mujer mexicana, porque en B Magazine pues también nos ponemos mucho la camiseta del momento histórico que estamos viviendo, revalorizando a la mujer. Y pues yo me siento muy alegre, muy orgulloso de decir que precisamente conduzco este programa con mi pareja, con mi cómplice de vida, Jessica Moreno, que está aquí con nosotros. Bienvenidos todos, pero sobre todo bienvenida Valeria, que en realidad su nombre es Natalia Solián y es la actriz protagonista de la película Huesera. Entonces, para nuestra gente de Enesa, sabemos que la película pues ha tenido un buen recibimiento en esta zona. Es correcto, sí, tenemos los datos, Las las estadísticas. estadísticas de que precisamente en algunas de las zonas en donde más se ve la película es en el municipio de Enesa, y bueno, pues es que es estremecedora, como lo decíamos antes de entrar al aire contigo. Y bienvenida seas, Natalia, por favor, ya de por sí te presentas solita con ese personaje alucinante de Valeria, ¿no? Wow, muchas gracias por el espacio y bueno, por seguir el recorrido que está teniendo Huesera, que sí, la verdad es que, como decíamos, es una película que nos ha venido a estremecer a todos y me incluyo en esa estremecida que nos dio la Huesera. Sí, cómo Pues no. mira, primero te queremos felicitar por tu trabajo, porque nos ha gustado mucho tu trabajo, tu interpretación en la película. Y pues de lleno vamos a empezar con las preguntas y con todas estas dudas que tenemos. Pero primero platícanos, por favor, cómo es que llegas a este proyecto y cómo fue este proceso. ¿Lo pensaste, no lo pensaste? ¿Te preparaste? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo fue? Pues mira, la verdad es que yo entré a este proceso una vez que ellos ya tenían buen cacho arrancado. Creo que mi llegada fue un poco emergente. No hubo mucho tiempo, afortunadamente, para preparar, sobrepensar o calcular más o menos las cosas. Evidentemente tuvimos momentos como para analizar el guión, hicimos mesas de trabajo con el resto del elenco, pero sí, yo fui como el último elemento en entrar a la película, por paradójico que parezca. Y a mí me hizo muy feliz esta característica, porque como siempre le digo a Michelle y lo he comentado en otros espacios de conversación, creo que si hubiera tenido un poco más de tiempo para pensármela bien o para darle vueltas al asunto, igual y no le hubiera entrado como le entré, o sea, me hubiera asustado un poco. Sí, y fíjate que precisamente a mí me llama mucho la atención que como de acuerdo a que tenemos entendido, inicias tu carrera en Michoacán, estudiando arte, además diversas disciplinas para dominar tu cuerpo, como la danza y demás. Esta expresión que se ve en pantalla en donde tú eh, te desdoblas, te rompes completamente, ¿no? Y nos sumerges en esa historia, y en ese dolor que Valeria siente, ¿no? Que termina siendo, pues, o que pasa de ese terror psicológico hacia una realidad que a lo mejor para muchos es muy incómoda y que no muchos se atreven a tratar, ¿no? Como es la maternidad. Ese es el Claro, otro pues punto. Ajá. sí, creo que, o sea, a mí me gusta mucho pensar que cada oportunidad para entrarle a un personaje es una buena oportunidad para descubrir demonios nuevos. Es un poco, por eso a mí me encanta la ficción y me encanta hacer lo que hago, porque de alguna manera también me sana y me encuentra con cosas que no puedo expresar en otros ámbitos porque estaría yo loca, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, pues
Sí, o sea, también yo soy muy nuevo en el mundo del cine. Creo que el mundo del cine sí te ofrece como, es una lupa muy intensa, es quizá un poco más observador el cine que el teatro en ese sentido. Y no te permite mentir, o sea, no hay manera de hacer el artilugio ahí como quizá podríamos pensar que la escena, que tampoco, pero quizá podríamos pensar que en ese sentido te defiendes un poco más con la distancia del espectador. Pero, pues bueno, esta característica de que a mí me gusta habitar así el mundo de la ficción y además el hecho de que fue un golpe para mí de suerte muy grande que llegara un guión como Huesera. Sí, hubo como ahí un arrojo que hasta la fecha a mí me sorprende, o sea, no sé en qué momento le entramos así al asunto porque fue muy, o sea, las cosas se acomodaron de alguna manera como para poder entender con qué íbamos a jugar, ¿no? Porque sin duda la película ya hacía sus conexiones por sí misma, conmigo y con mi historia, y pues sí, cuando sucede yo creo que es garbanzo de a libra, ¿no? O sea, hay que aprovecharlo. Ujú. Totalmente de acuerdo, Natalia. Y ahora Adelante, que lo adelante, ves a Jess. la distancia, un poco a la distancia, ¿qué significó para ti participar en esta película? O sea, ¿cómo lo ves ahora? O sea, que ya que la gente Pues lo recibe, los comentarios, totalmente distinto a cómo lo viviste tú. sí, no, y sigue siendo muy distinto, o sea, hay veces que yo no termino de dimensionar muy bien, Ujú. quizá, o sea, eso es también una cosa muy loca que tiene el cine, ¿no? O sea, nunca terminas de dimensionar el alcance que tiene una película o un producto audiovisual, porque quien quiera puede acceder A en ver, esta época, quien quiera puede acceder al tipo de contenido audiovisual, ¿no? Y eso es algo que me sigue impresionando mucho y la verdad es que no me gustaría como clavarme ahí porque sí creo que entraría en pánico, como de sentir que pues cada proyecto te exige de alguna manera exponerte a ti mismo y tu interioridad. O bueno, yo no le entraría de otra forma, ¿no? A mí me gusta mucho hacerlo así, como ir de lleno con quién soy y dar la cara, como un poco eh, ser muy extremadamente transparente en mis procesos. Entonces, pues ahora como que lo estoy tratando de poner a la distancia. Me enorgullece mucho que una película como Weser esté alcanzando lo que está alcanzando la película, pero en cuestión de cifras, ¿no? Ahí me quedo un poco como, le aplaudo un poco las cifras y luego ya trato como de voltearle un poco en la página. Pero en el sentido de la película en sí misma, creo que yo no habría querido tener otra presentación hablando de que soy debutante y este es como mi Tu ópera primer, prima mi en el ópera cine. prima tal cual, sino, o sea, es un regalo maravilloso que tal cual mi expectativa, así haya sido mi aparición en este mundo de la industria. y fíjate que nosotros fuimos el primer fin de semana y la gente a nuestro alrededor, o sea, llegamos a comprar los boletos y sí estaba comprando para Huesera, que de repente, ya sabes, como todo este tema acerca del cine mexicano y hay gente que no lo acepta muy bien y todos estos comentarios, pero no, ese día nosotros vimos una buena aceptación, la gente sí estaba entrando, la estaba pidiendo, la estaba buscando. Además, compitiendo en cartelera con películas mega taquilleras a nivel mundial como Quantum Mania, ¿no? De Marvel. Ujú. Entonces, Sí, es sí. impresionante que ahora sí los mismos mexicanos estamos consumiendo cine de autor y cine de calidad mexicano, ¿no? Ujú. Sí, absolutamente. Yo creo que además Michelle y bueno, también todo el equipo, o sea, era uno de los objetivos más grandes de la película, lograr hacer un retrato lo más cercano y lo más real de cómo vivimos en un país como México, ¿no? Independientemente de que Ujú. se centra en la ciudad y la provincia tiene otra realidad, sí trata como de darle un enfoque como muy concreto cómo es nuestra cultura y más o menos cómo podemos navegar de una sección a otra
en el plano económico o en el plano como incluso religioso, de creencias Ujú. en un solo día, ¿no? O sea, Sí. somos tan católicos como somos tan paganos, nos Sí, movemos en los Sí. círculos tienes toda la razón. de, o sea, es la verdad, somos ahora sí que somos de chile, mole y manteca, ¿no? O sea, como lo dicen. Y eso me encanta, o sea, a mí me hace sentir muy identificada, aunque toda mi cultura en realidad proviene de la provincia y el folclore de la ciudad de vez en cuando me resulta un poco turístico. Aún así, había como muchas cosas dentro de esta idiosincrasia que plantea la película que me resultan completamente familiares. Ujú. Claro, por supuesto. Oye, ¿y cómo ha sido para ti este andar desde la primera obra de teatro en la que te inmiscuiste, pasando por series de televisión de cadenas tan importantes como Netflix, pero ahora incluso en la pantalla grande y además con una recepción, como ya lo decía Jess, pues muy satisfactoria, ¿no? Y muy deseable. Cualquier actor, cualquier cinematógrafo, director de cine, director de arte querría que su ópera prima fuera muy bien recibida y eso lo está sucediendo con Huesera, ¿no? Pero ¿cómo ha sido este proceso para ti? Pues mira, yo me considero muy romántica, o sea, siempre he tenido como aspiraciones muy idealistas acerca de la profesión y en una época de mi vida fue duro porque obviamente pues la vida me sentó y me puso a contar dinero y a saber que pues obviamente se trata también de sobrevivencia. Ujú. Y de Claro, alguna manera como que hasta ahora yo había tenido preceptos ahí como muy rígidos, ¿no? Respecto a ciertas cosas o qué sí hacer o qué no hacer. Claramente también he venido creciendo y la madurez me ha llevado a flexibilizarme y a ver la vida como un poco más real. Pero sí me hace sentir orgullosa haber como apostado, ¿no? por esa creencia y haber llegado como a un lugar como realmente creativo y con esa apuesta haberle pegado a lo que le está pegando la película, la verdad es que sí. O sea, me da mucha esperanza en que realmente podemos apostar por un camino creativo sin tener que coquetearle a otros valores que también dominan la industria, ¿no? Eso Claro. sí. claro, sí, por Yo no supuesto. sé, de pronto me asustaba mucho antes pensar como, claro, es que quizá mi perfil físico no corresponde a los estereotipos que compramos en la industria. Quizá mi ser actriz también es demasiado como estrafalaria o demasiado, no sé, o sea, los prejuicios que uno tiene consigo mismo. Ujú. Y de repente estas oportunidades como que te dan la perspectiva para colocar, pues que lo importante es estar muy obsesionado con eso que haces, ¿no? Como muy encantado y como muy obsesionado con el juego y con las reglas del juego y estarle dando vueltas. Y en eso yo sí creo que la verdad he sido muy, pues sí, he sido muy obstinado. O sea, me he apasionado mucho por las reglas de lo que componen actuar y he sido una necia ahí que anda desde, pues como dices, ¿no? Tomando las clases de esto y luego de pronto un rato me dio por clavarme en la psicología y luego de pronto un rato me ha dado, no sé, por clavarme como incluso en cosas más mundanas como hacer negocios, o sea, como que realmente luego volteas atrás y dices, bueno, todo tiene como un sitio en donde desembocar y sí, o sea, siento que es como maravilloso que esté pudiendo dar este resultado. Entendemos perfecto, hemos pasado por el mismo proceso, El ¿no? emprendedurismo, el todologismo. Pero además El nos encanta todologismo. la parte creativa, entonces nosotros siempre apostando por eso y no siempre ha resultado. Y yo les decía el otro día en este programa, cuando hicimos en la pandemia un programa especial para que la gente pudiera obtener dinero, ¿no? Mientras estás en casa y los que perdieron su trabajo. Y yo les decía, nosotros hemos aprendido más de todos los fracasos que hemos tenido en distintas áreas y de distintas maneras que en los que Que de los consideramos éxitos. los éxitos, ¿no? Sí. Y la Sí, verdad es absolutamente. de ahí hemos sacado como la fortaleza. Y Natalia, otro punto importante, el tema de la película, ¿no? Ya lo medio tocamos hace rato, pero debo confesarte que yo iba con un poco de temor a enfrentarme a algo que a lo mejor iba a sacar un demonio mío
y que no me iba a gustar, y sobre todo en el tema de la maternidad, y todavía es un issue para muchas personas, esta parte, el final, ¿no? La escena muy fuerte que hay ahí cuando la mamá va y lleva al bebé, es que no queremos decir todavía. Sí, sin spoilers, Spoilers. por favor. O sea, toda esta parte es complicada, es complicada. Sí, No, ¿nunca te confrontó a ti respecto al tema? Sobre tuvimos todo, muchas conversaciones con Michelle respecto a cómo íbamos un poco a enfrentar este momento, ¿no? Como porque ujú, sabíamos que no nada más estábamos accediendo a un tema que es sagrado, incluso para nosotras, porque somos hijas y yo soy madre y en fin, sino que además nos estábamos metiendo, pues sí, ahí como a opinar en una cultura en la que pues Sí. todo lo que tenemos como valores de arraigo se los depositamos a la figura materna, ¿no? Ujú, Entonces, sí creo, hablamos mucho al respecto. Eh, ya terminada la película, la verdad es que durante el proceso sí fue todo tan visceral y como intentamos no ocuparnos un poco como de las vergüenzas, eso yo supongo que cada quien nos encargamos de acomodarlo, pero una vez que todo el proceso de culminación de la película empezó a darse, sí nos preocupaba, ¿no? Como cómo nos íbamos un poco a proteger en ese sentido. Pero a mí me ha sorprendido mucho que hay muchas reflexiones que ujú. no necesariamente son como, eh, como absolutas, ¿no? O sea, no tienen que ver como con criticar la postura de la película, sino pues eso, como de aceptarla como una disertación acerca del tema. Y eso a mí me emociona mucho. O sea, Pero creo que era lo que... claro, y perdón, pero la película te lo da así, ¿sabes? O sea, la Sí, película en sí misma te lleva a reflexionar como sin criticar, como sin estar juzgándote y juzgando a los demás, y seguro sí. para muchas va a ser un desahogo. Va A mí eso me parece un gran logro por parte de ajá, Michelle, que hablábamos mucho acerca de género. Cuando hacíamos todo el análisis, ella me decía, claro, es que un poco el horror está considerado como un género menor y tiene como sus razones, ¿no? Y ujú, también hablábamos del melodrama y decíamos, claro, el melodrama, sobre todo como para el área intelectual, mucho tiempo de nuestra cultura estuvo considerado como un género menor, ujú, pero la verdad es que hay grandes piezas del melodrama que funcionan muy bien por su estructura evidentemente emocional ujú, para sugerir y para atacar ciertos temas que corresponden al mundo de la lógica desde la perspectiva de las emociones. Y creo que esa mezcla en huesera, hablándolo ujú. como técnicamente, funciona muy bien. O sea, que esté hablando de un tema que es tan controversial, pero todo lo mueve a partir como del mundo emocional y de los conflictos emocionales en los personajes, creo Ujú, que de pronto hace como una capita que suaviza el asunto y que lo vuelve un poco más fácil de tragar, la verdad. sí, y es que, ¿sabes qué? Justo como bien lo dices, este tema, la manera en la que pudieron abordarlo ustedes como colectivo, este equipo que formaron, eh, sí, nos sumerge en una historia que originalmente uno piensa, vamos a ver una película tipo, bueno, me pasó a mí, tipo El Exorcista, ¿no? O sea, cuando me invitaron a ver la película, yo me imaginaba algo que solo me conectaba con lo sobrenatural, ¿no? Pero Sí, cuando sí. te das cuenta que es algo tan cotidiano ujú, como la maternidad, pero además de lo que casi nadie se atreve a hablar, que justo ahorita ya ustedes dos mencionaron, y que tiene que ver con esta manera en la que abordan algunas mujeres la maternidad, pero que no se habla en un país como México porque la maternidad es sagrada, ¿no? Como lo dijiste tú. Y sí, es una gran complicación. Eso me lleva al siguiente punto importante, Natalia, porque justo el pretexto de hacer este programa, además de para darle a conocer a todo el público que aún no ha visto Huesera y que los que invitamos la a vea, verla está porque sigue increíble. en cartelera y que esperemos que siga muchas Sí. semanas más en cartelera y que tenga todos los premios y reconocimientos que se merece, la verdad, maravillosa ópera prima.
estamos hablando también precisamente del papel en la actualidad de la mujer en la cinematografía nacional. Y ahí, en ese sentido, pues, ¿qué nos puedes compartir tú como una de las protagonistas de esta nueva historia, de este nuevo cine mexicano, ¿no? Pues mira, creo que es un momento muy interesante de esta nueva ola de despertar femenino, que creo que si hablamos como de ciclos acerca del feminismo, nos compete a esta generación con temas muy específicos. Ujú. Y cada generación de mujeres lo ejerce de una forma distinta, ¿no? Creo que para mi generación, que todavía tenemos como una educación muy patriarcal y como realmente muy dominada, como incluso por lo que es tener una versión masculina del poder, Ujú. un poco la onda empieza a romperse respecto a los estereotipos que van de cómo tendríamos que hacer presencia y cómo tendríamos que jugar un poco cuando tenemos estas oportunidades, ¿no? Y para mí realmente lo que es muy importante, independientemente de cobrar la cuota de género dentro de la industria, es poderle dar una perspectiva mucho más sensible a las temáticas que estamos abordando y a los contenidos. Creo que, no sé, yo por mis características, quizá que para mí el mundo emocional es muy importante y yo sí confío mucho como en esa herramienta para moldear un poco los pensamientos. Ese sería como mi aportación o por lo menos mi voluntad por empezar a acceder a la industria, ¿no? Como poder aportar un punto de vista mucho más relacionado con el mundo emocional e imaginativo que con el del plasmar un México saqueado, violento, violado, desaparecido, ¿sabes? O sea, un poco yo lo que, o sea, me gusta de pensar que estamos abriéndole la puerta a una energía más femenina, es que quizá este es un momento increíble para empezar a variar el contenido que estamos también produciendo hacia un mundo que aluda más a la imaginación y un poco como a ese universo del pensamiento más que este retrato constante, ¿no? De la política de nuestro país. Ujú. Que también creo, supongo, tuvo un momento muy importante como de alzar la voz, de hacer como retrato de lo que vivimos, pero bueno, creo que es un buen momento para darle un giro al imaginario colectivo que a mí me prende mucho. Ujú. Y es que justo ahorita que mencionas, pues el tema de la política, que es inevitable en un país como México hablar de ello, ya tú participaste en Un extraño enemigo, que no aborda otra cosa más que la política Absolutamente. histórica. En un Y sí, Somos también. sí, Somos. en Somos, claro, por supuesto. Y ahí, bajo esos parámetros, para ti, sí hay una inclusión, una mayor inclusión, sí hay una mayor valorización del papel de la mujer en la cinematografía nacional hoy en O 2023. estamos en pañales. Yo creo que sí hay, o sea, como evidentemente se ha despertado la conciencia de que existimos y necesitamos un espacio que sea igualitario. ¿Qué es lo que a mí me pasa? De pronto sigue habiendo mucho esta cosa como de desconfianza, ¿no? Una mujer tomando el poder siempre es como de, ¿y si está decidiendo bien? Y Ajá, sí sí. será como, no es muy joven, no es muy bonita, es Inexperta, demasiado tierna. O sea, como que hay una serie de prejuicios que todavía Ujú. siguen causando un poco de desconfianza. Y en ese sentido yo creo que todavía estamos ahí como agarrando, cuajando, ¿no? Todavía creo que hay una voz muy masculina que rige, pues sí, qué se hace y qué no se hace dentro de la industria y todavía creo que el poder económico tiene mucho esa voz masculina involucrada. Entonces, Ujú. bueno, poco a poco, pero sí, yo sí creo que nos estamos ganando un lugar mucho más poderoso y más, con más peso. Huesera para mí es muestra impresionante de eso. La verdad es que es la primera vez que yo siento que hay como realmente una inclusión al respecto. Fue Ujú. muy difícil el proceso, por lo que yo sé, de lograr levantar una película
dirigida por una mujer tan joven como Michelle además, entonces creo que pues sí, el mismo proceso de esta película nos cuenta un poco como el retrato de qué pasa en la industria. Sí, por supuesto. Oye, Natalia, bueno, pues V Magazine, como te lo decíamos también, es un programa de experiencias de viaje, del buen vivir, del arte, de la cultura. Tú, a nivel personal, ¿cuáles son los viajes que puedes compartir con toda nuestra audiencia que te han marcado, que han forjado un poco también tu historia personal y que a lo mejor alguien que haya visto la película, que se haya identificado contigo, con ese personaje que al final emprende un viaje, no sabemos a Hacia sí dónde, mismo. emprende un viaje distinto al que a lo mejor muchos hubieran querido, pero bueno, ya vean la película, no hay spoilers. Sin embargo, ¿cuáles son los viajes que te han marcado a ti a nivel personal? Creo que, o sea, el año pasado fue una locura, viajé muchísimo y conocer la India sí, algo me movió brutal, porque entendí muchas cosas como incluso de nosotros como mexicanos, y, o sea, como que fue una proyección ahí como que me reflejé mucho culturalmente con ellos y al mismo tiempo me impactó y al mismo tiempo, o sea, sí, tuve ahí como un proceso de conocerme a través de la diferencia absoluta, pero que al mismo tiempo somos tan parecidos. Sí, ¿Cierto? la India es un lugar maravilloso. Pues ahí está la Y sí, recomendación. la India. ¿Y de México, dónde recomiendas tu queridísimo Michoacán? Ay, de México. Yo soy sinaloense. Sí, es de Esto que Culiacán. hice, soy nacida en Culiacán, Sinaloa. El norte del país es brutal, a mí me encanta. Claro. Michoacán es un recuerdo muy bonito porque ahí hice mi primer enclaustramiento como escénico, lo viví ahí en Michoacán. Pero soy muy fanática de las playas de Guerrero, me encantan, Wow, sí, por son mi supuesto, pasión. Cada que puedo huyo hacia allá. por supuesto. Natalia, pues estamos a punto de terminar, entonces, pues nos gustaría que invitaras a toda nuestra audiencia a ver la película y pues un último mensaje. Claro que sí, pues creo que el mensaje contundente es que no se pierdan Huesera en cines. Es una película que está diseñada para verse en la pantalla grande y que me alegra mucho que una temática tan tabú como Tabú. pensábamos que era el cuestionamiento del rol femenino en la maternidad, esté causando controversia y se esté cundiendo en nuestra comunidad, me alegra muchísimo. Claro, por supuesto. Pues ya saben, en todos los cines de la Nación de México pueden Sí. ver Huesera y Sí. básicamente en V Magazine también los invitamos a que consuman más cine mexicano, todo lo que vean, hecho por mujeres, hecho por hombres. El cine mexicano de autor ya ha demostrado con muchas películas y ahora lo está demostrando con Huesera, que es un cine de calidad que vale mucho la pena a nivel de exportación, ¿no? Igual que cualquier otro país. Natalia, te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has compartido, que nos has No, hombre, gracias a llevado hasta la ustedes. intimidad de tu hogar. De mi hogar. Y Exactamente. gracias también por tu papel, ¿no? Gracias Sí, por tu Ay, muchas trabajo. gracias. sí, 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 Muchas gracias a estaremos. ustedes por el espacio y por la conversación. Bueno, pues Este es tu espacio. estos son también tus Muchas micrófonos gracias. todas las Sí. veces que quieras para seguir hablando. Oye, nuevos proyectos, rápidamente cuéntanos, ¿tienes Ah, ahí sí, en, sí, en sí, ¿dónde puerta? más te Claro vamos que a ver? sí. Está por ahí una película rolando todavía en el mundo de los festivales, le está yendo también muy bien, que se llama Zapatos Rojos. Ok, Es Ajá. una película que el director también es su ópera prima, él es Carlos Kaiser. Es una película que amo profundamente también, si tienen oportunidad de echarle un ojo, yo creo que muy pronto va a tener estreno nacional y pues nada, los esperamos por ahí. oye, Zapatos Rojos tiene que ver con esta campaña que han llegado a hacer en otros años sobre la violencia en contra de la mujer. ¿Sobre los Sí, totalmente. feminicidios? Ujú. Ya, Sí, tiene bueno, que ver pues sobre la desaparición femenina y es una película que va
muy en cuestión del tema, explorando la relación de un padre que busca a su hija. Entonces es precioso porque es la energía absolutamente de un hombre de campo, como muy masculino, tratando de acceder a un mundo de feminidad absoluta, de mujeres desaparecidas y de una hija a la que no crió. Entonces tiene también mucha potencia esa película. Ok, Bueno, pues allá la pues estaremos viendo también. Valeria, Natalia, bienvenida siempre a V Magazine, el soundtrack de tu Muchas viaje. Gracias gracias. por lo que nos compartes. Y claro que vamos a estar pendientes de la cartelera para cuando Zapatos Rojos se estrene. Esperemos que en esa ocasión podamos volver a platicar contigo. Claro que sí, con todo el gusto, así será. Muy Bueno, bien, gracias, Natalia. Natalia. Muchas gracias por tu Hasta tiempo luego, y muchas seguimos en gracias. contacto. Que estés muy bien. Igualmente. Freestyle. V Magazine, el soundtrack de tu viaje. V Magazine, el soundtrack de tu viaje.